Bueno, pues aquí le traigo la defensa de pruebas unitarias de DI y como solo se me ha pedido que me centre en los tres últimos ejercicios, del 4 al 6, pues voy a empezar por el 4 directamente. En el 4 se me preguntan dos cuestiones. Para empezar la reflexión que dice, ¿qué unidades externas, aparte de la clase análisis datos, emplea el método analizar? Emplea pues las dos clases, tanto entrada datos como fake entrada datos. Emplea en la clase entrada datos porque de ese tipo precisamente el objeto que tiene para leer datos por teclado. Y emplea también la clase fake entrada datos porque utilizo este método de set objeto fake entrada datos para algunos de los casos de prueba que requieren que utilice un objeto falso. Esa es la reflexión y ahora el caso de prueba que pide que asegure que analizar llama a leer int el número correcto de veces. Pues para eso nos venimos aquí, que este es este caso de prueba. Comprobar si leer int se ejecuta n veces. Para eso tengo preparar una variable que se llama numpeticiones por teclado, que es esta. Digo, quiero que se ejecute, o sea, que se llame tres veces, ¿no? Y digo, vale, prepara el objeto fake entrada datos y digo, analizar. Y lo llamo con este número. Quiero que haga tres análisis, ¿no? Que se llame tres veces. Y ahora compruebo que assert are equal, o sea, con assert are equal compruebo que este método que devuelve el número de veces que se ha ejecutado la int, devuelva el mismo valor que esté guardado aquí. Y ya está. O sea, ahora sería cuestión de ejecutar lo que es la prueba. La int se ejecuta n veces. Probamos y vemos que está toda correcta. Esa sería la actividad 4. Luego vamos a la 5. En la 5 se me pide un par de casos de prueba. En la 5 se me pide implementar un segundo caso de prueba que comprueba que el método analizar muestra por pantalla el cálculo correcto de la media. Ese caso de prueba es este de aquí. Comprobar si int o sea, comprobar si analizar muestra cálculo correcto, perdón. Para eso lo que hago es preparar la salida por consola. O sea, preparo yo un objeto para redireccionar la salida por consola. Y luego, utilizando un using con este objeto StringWriter, pues opero de forma parecida al método al caso de prueba anterior. Me preparo una variable con el número de peticiones por teclado, preparo el objeto fake entrada datos y después llamo a analizar. A continuación, me preparo una cadena que vendría a ser la salida esperada por el programa, por el método a analizar, que es esa cadena de aquí. Y ahora teniendo esa cadena y teniendo el objeto de StringWriter, lo que hago es comparar si esa cadena, o sea, si esa cadena es igual que la salida que devuelve el objeto StringWriter. Que lo que hace es devolver la salida por pantalla estándar, o la salida por pantalla estándar, que es la que yo le he indicado previamente. Así que ejecutamos este caso de prueba, comprobar si analizar muestra cálculos correctos. Y vemos que se ejecuta correctamente. Luego el siguiente caso de prueba sería este de aquí, comprobar si mayor da resultado negativo, que ese es el que pide aquí de implementar este caso de prueba para validar que analizar muestra el valor máximo correcto por pantalla. Que es este. Aquí dejé un comentario que este caso de prueba, como uno de los anteriores, que me daban fallos, pero al final, no sé, me he puesto a investigar eso y he logrado que ni este ni ninguno me den fallos, vaya. He ido ejecutando uno por uno y todos a la vez, de hecho, desde un principio y no me han dado fallos. Entonces, para este caso de prueba, tenemos un array de prueba, digamos, un test array, y lo guardamos en nuestro objeto de análisis datos, ¿no? Entonces, para eso, preparo lo que es el objeto entrada datos, esta vez el normal,
Luego lo que hago es instanciar el array. Pues lo tengo ahí todo preparadito, digamos, para hacerlo paso por paso o método legible. Y luego llamo a setArray, que le paso el array este de prueba que yo creo. Que setArray lo que hace es coger todos y cada uno de los valores del array que yo le paso. Y luego primero lo que hago es limpiar el array del objeto de análisis de datos y rellenarlo con los valores del array que le he pasado. Así que lo que hago es, creo el array de prueba, preparo el objeto de entrada de datos e instancio el array también, alimento el array y llamo a calculamax. Que calculamax es el que determina el valor de la variable mayor de dentro del objeto de análisis de datos. Y ahora, hacer dat, compruebo que el mayor, la variable mayor, es menor que cero. Entonces, ahí pide que analizar, que un caso de prueba que valide que analizar muestra el valor máximo correcto por pantalla. Valor máximo correcto depende de qué, depende del criterio que yo indique en la llamada a assert. Entonces, yo en assert le estoy diciendo que quiero que compruebe si el mayor es menor que cero. Si el mayor de los números es menor que cero. Lo cual, pues de antemano viendo la raíz, pues ya sabemos que va a ser así, ¿no? Entonces, comprobamos si mayor da resultado negativo, que es este caso de prueba, y vemos que se ejecuta correctamente. Eso sería la actividad 5. Y ahora pasamos a la actividad 6. Que la actividad 6 pasamos a utilizar la clase test entrada datos. Que en test entrada datos he metido un puñado de casos de prueba para comprobar que leint funciona correctamente. Y ahora en test entrada datos pues tengo estos casos de prueba, tengo tres. Compruebo si el usuario mete un valor no numérico, compruebo si el usuario mete un valor vacío y compruebo si el usuario mete un valor no entero. Evidentemente interesa primero, me interesa primero para empezar comprobar este caso de prueba, si el usuario mete un valor vacío. Para eso, ¿qué hago? Vale, para empezar tengo el objeto de entrada de datos ahí. ¿Qué hago? Me preparo un objeto string reader, que en ese string reader le paso como parámetro con string format lo que vendría a ser los datos que mete el usuario por teclado. Aquí primero meto lo que viene siendo un valor vacío, que un valor vacío no es ni más ni menos que no indicar nada aquí y indicar este cero entre corchetes junto a environment.newline, que estos dos datos en pareja indican que el usuario metió un intro. Y ahora si no meto nada aquí, es como si el usuario hubiera pulsado intro sin meter nada. Y ahora a continuación después de eso indico el número 21 y otra vez un environment newline, que eso sería como si el usuario pulsara intro después de meter un 21. Entonces, redirecciono la entrada estándar con este objeto y con la llamada setIn. Y ahora a partir de ahí, pues digo, oye, valor igual a el objeto de entrada de datos punto leint expected int, que es el número 21, que es el valor esperado. Assert are equal, con eso compruebo que si expected int y el valor que lee el usuario entre comillas por teclado, si compruebo si son iguales. Y ahora ahí tengo un comentario de una versión anterior del caso de prueba, pero no hay por qué echarle cuenta, digamos. Eso es para probar. Un caso de prueba, para que haya redundancia. Entonces, ejecutamos y comprobamos que se muestra correctamente. Lo mismo con los otros dos casos de prueba, pero variando un poco la casuística. En este compruebo que el usuario meta un valor no numérico. Y en comprobar si el usuario mete un valor no entero, pues lo mismo, ¿no? Pero variando ese dato inicial que mete el usuario. Estos tres casos de prueba me salen correctos gracias al método leint, que lo tengo con tryparse, y ese tryparse es el que se encarga de que todo salga bien.